Qué gusto, mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel, hoy en esta tarde del día domingo 19 de abril del año 2020. Quiero directamente dirigirme a ustedes agradecido a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de poder compartir hasta aquí la epístola a los Colosenses, una epístola en la cual hemos visto que el apóstol Pablo ha afirmado directamente nuestra fe para poder nosotros anclarnos en tiempos difíciles directamente a las promesas que Dios nos da en su palabra, de saber que tenemos una preciosa esperanza y esta esperanza no avergüenza, y sabemos que esta esperanza es que Dios vendrá por los suyos. En esta tarde, siguiendo con el estudio expositivo de nuestra carta a los Colosenses, quiero que por favor ustedes me acompañen en sus Biblias a la epístola a los Colosenses y vamos a dar lectura a 3 versículos. Colosenses capítulo 2, vamos a dar lectura desde el verso 12 hasta el versículo 14. La palabra del Señor dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo, cuando nosotros vemos aquí en esta parte lo que les está compartiendo a los hermanos en la iglesia en Colosas, es que, amados hermanos, hay una realidad, y la realidad de todo verdadero hijo de Dios es que Dios lo ha tomado, lo ha salvado. Cuando dice sepultados, el verso 12 dice: con Él en el bautismo. Debemos saber que Dios aquí, a través del apóstol Pablo, les estaba diciendo a los hermanos en la iglesia en Colosas que ellos fueron directamente salvos. El ser sepultado quiere decir que hemos nosotros por fe muerto con Cristo, pero entendamos nosotros que hemos sido no solo muertos juntamente con Cristo, sino que a través de la fe nosotros fuimos unidos, enlazados directamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, debemos tomar en cuenta en primer lugar que Dios nos salvó. Él nos llevó directamente a que nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, el poder de nuestra carne, fuera directamente sepultada juntamente con Cristo. Pero Jesús no quedó en una tumba. Entonces, si Jesús hubiese quedado en una tumba, vana hubiese sido nuestra fe, vano hubiese sido el seguir a Dios. Entonces, Cristo, amados hermanos, cuando nos salvó, nos dio vida eterna, vida eterna. Sepultados, dice, con Él, es decir, en Cristo Jesús, en el bautismo. Entonces, esta palabra bautismo en el griego viene de una palabra que es baptizo o bapto, que significa unión. Esto quiere decir que cuando Dios nos salvó, nosotros fuimos baptos, es decir, unidos a Él, injertados a Él a través de ese bautismo que fue en el Espíritu Santo, a través de la regeneración, de ese nuevo nacimiento, amados hermanos. Entonces, cuando el creyente fue tomado, fue salvo por el Espíritu Santo, que por cierto es Dios, Él entró en cada uno de los que creyeron de todo su corazón en Él. Entonces Dios hizo un bapto o un baptizo, es decir, una unión eterna con sus hijos. Le damos gracias a nuestro amado Señor por esta realidad. Entendamos, amados hermanos, que aquí el apóstol Pablo está diciendo, dice, en el cual fuisteis, el verso 12 dice, también resucitados con Él, ¿sí? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está compartiendo con los hermanos? El apóstol les estaba a los hermanos
en la iglesia en Colosas recordando que fue nuestro mismo Señor Jesucristo quien realizó una obra completa, perfecta. Entendamos que Jesús no hace obras a medias. Cuando Él nos tomó, nos salvó, Él hizo una obra completa. Entonces, amados hermanos, esta obra implica de que nosotros no solo fuimos sepultados con el Señor Jesucristo, ¿sí? No fuimos solo unidos en ese bapto, ¿sí? A través de la regeneración, sino que el Señor también nos elevó a lugares celestiales y hoy estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Esto lo expresa también el apóstol Pablo en la carta de los Efesios capítulo 1 verso 3. Vamos por favor por un momentito a la epístola de los Efesios capítulo 1 verso 3. Dice las Escrituras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cuando dice aquí la palabra que nos bendijo, quiere decir que nos enriqueció. Cuando nosotros fuimos tomados por Cristo, nosotros hemos sido enriquecidos, hemos obtenido todas las riquezas que Dios nos ha dado a través de ese bapto, de esa unión espiritual. Entonces, amados hermanos, nuestra condición era precaria, pero Dios nos ha dado la posición de estar sentados juntamente con Él. Estamos nosotros allí en los lugares celestiales en Cristo. Qué gran privilegio, qué gran bendición el tener, amados hermanos, una posición que nosotros no nos merecíamos. Entonces el apóstol Pablo quería que los hermanos en Colosas abracen la suficiencia de la cruz. ¿Por qué? Porque la suficiencia de la cruz, amados hermanos, implica que la obra magna era suficiente para salvar al pecador. Cristo, amados hermanos, dio su vida por nosotros. Cristo lo hizo todo. Él hizo una obra perfecta. Entonces, cuando Él se encontraba en la cruz, entendamos que Él dijo: consumado es, todo está hecho. Entonces aquí surge una pregunta y es la siguiente: ¿y qué es lo que nosotros hicimos para ser salvos? Bueno, nosotros, amados hermanos, no éramos capaces de venir a Jesús por nuestros propios medios y méritos. Dios tuvo que obrar sobrenaturalmente en cada uno de nuestros corazones para que así tanto usted como yo pudiéramos responder al llamado del Padre. En otras palabras, Dios nos dio vida y el mérito se lo lleva a Él, no nos llevamos nosotros. Y es por esta preciosa vida espiritual que nosotros pudimos acudir a Él a través, obviamente, de la fe. Que por cierto, la fe, amados hermanos, era un don, es un don que fue implantado en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces el mérito no nos lo llevamos nosotros, sino Dios. Amados hermanos, primero, entendamos que nosotros no hicimos nada. Jesús lo hizo todo. Él pagó el gran precio por nosotros. Luego, cuando ya Dios nos tomó, ahora sí, amados hermanos, nosotros pudimos acudir a Él por medio directamente de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, este fue ese llamado que Él hizo, que era irresistible. Escuchen algo. Ningún ser humano, ningún hombre, por más perverso, por más malo que sea, puede resistirse directamente al llamado de Dios. Cuando Dios llama, no hay ningún corazón que pueda resistirse a la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo personalmente, queridos hermanos, amigos, sigo hasta ahora reconociendo mi incapacidad de poderle agradar a Dios. Pero alabado sea el Señor, aleluya, porque Dios nos dio de su vida para que nosotros podamos obedecerle y vivir, amados hermanos, al estándar que Él desea. Entonces fue solo por la gracia de Dios que estamos delante de Él y no hemos sido, amados hermanos, extinguidos, no hemos sido consumidos. Quiero que por favor me acompañen por un momento en sus Biblias a el libro de los Hebreos más adelante. Y vamos un ratito a Hebreos, capítulo 4. Y la palabra del Señor nos dice, el verso 14, Hebreos 4:14, dice la palabra, dice: por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entendamos que quien calificaba para esta posición de sumo sacerdote era única y exclusivamente nuestro amado Señor Jesucristo, porque más adelante miren lo que dice, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amados hermanos, qué gran privilegio es que Jesús, cuando Él vino en su humanidad, Él pudo sufrir el dolor, Él pudo sentir angustia, Él pudo sentir lo que nosotros hoy estamos sintiendo. Pero Él, amados hermanos, dice aquí el verso 15, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, en carne, pero sin pecado. Cristo no pecó porque obviamente, amados hermanos, Él estuvo en un cuerpo, o sea, Dios encarnado, pero Él en su humanidad no pecó. Es por eso que el Padre, amados hermanos, le da un título, le da ese título que es por sobre todo nombre, que es Jesucristo. Sí, en otras palabras, amados hermanos, solo en el nombre de Jesús hay poder para ser salvos. Sin Cristo no podemos hacer nada. A través de este sumo sacerdote, el Padre nos abre un camino, ¿sí?, para que nosotros podamos tener comunión con Él todos los días. Entonces el verso 16 dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el antiguo pacto ustedes saben que se hacía sacrificios y había obviamente una ordenación sacerdotal. Los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo, pero este sacerdote tenía que tener una vida íntegra delante de Dios. Entonces a ellos se les colocaba una especie de campanillas en la cintura, porque cuando el sacerdote no estaba delante de Dios viviendo una vida íntegra, en el momento que él estaba adentro, él caía fulminado. Esto nos hace entender que el estar delante de Dios es algo serio. Es tan temible, amados hermanos, que la presencia misma de Dios, el Shekinah, la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo ahí. Hoy en día tenemos el privilegio, a través de nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote, ¿sí?, de poder entrar directamente a la presencia de Dios. Por eso Dios nos invita a cada uno de nosotros a que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar obviamente gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hoy en día estamos pasando, la iglesia, momentos difíciles, estamos siendo atribulados, pero demos las gracias a Dios porque, amados hermanos, en medio de un mundo donde hay muchas malas noticias, también hay buenas noticias. Y las buenas noticias es que Dios, amados hermanos, nos da la oportunidad, nos da el privilegio de poder acercarnos a Él para ser, amados hermanos, socorridos. Dice, hallar gracia para el oportuno socorro. Me hacen acuerdo de ustedes a un precioso salmo que yo quiero hoy en este día compartir con ustedes. Vamos un ratito al Salmo 121. La palabra del Señor nos habla esto y dice el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? David dice en el verso 2, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados amigos, hermanos, entendamos que David, siendo rey de Israel, él empezó a entender que no había ningún recurso por el cual él podía sujetarse para poder ser salvo, para poder estar seguro. Tenía un gran ejército, pero el ejército no lo podía directamente socorrer. Tenía, amados hermanos, mucho poder económico, pero ese poder que él tenía no lo podía ayudar para que él sea socorrido. Tenía consejeros, tenía amigos, tenía su propia familia, pero nadie de ellos tenía la capacidad para poder socorrer a David. Y así nosotros a veces estamos, amados hermanos, no podemos apoyarnos en el hombre. No podemos apoyarnos y no debemos apoyarnos en el gobierno. No debemos apoyarnos en una vacuna, en una cura. Amados hermanos, no debemos apoyarnos en los medios de comunicación.
¿Dónde puede, amados hermanos, estar nuestro socorro? Nuestro socorro está única y exclusivamente, amados hermanos, ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Por eso David está diciendo aquí, alzaré mis ojos a los montes. Oh, gracias al Señor, porque David pudo entender que solo poniendo la mirada en Cristo Jesús, allí se encontraba directamente ese socorro. Dice, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi auxilio? ¿Se han dado cuenta ustedes que es momento de que nosotros clamemos a Dios y le pidamos que nos socorra de nuestra condición? El problema no es estar encerrados, porque, amados hermanos, si nosotros saliéramos a nuestra vida normal, mi pregunta es, ¿cómo tú te vas a seguir comportando delante de Dios? El problema no es estar confinados en cuatro paredes. La carne, hermano, es latente. No porque estamos encerrados vamos a ser más espirituales. Es necesario que nosotros volvamos nuestro corazón a nuestro amado Señor Jesucristo y entendamos que el único que tiene poder para socorrernos es Dios. David dice, mi socorro viene de Jehová. Él reconoció que su ayudador, su auxiliador era Dios. Él reconoció que Él hizo los cielos y la tierra. El verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, cuando vamos a Hebreos capítulo 4, verso 16, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Qué hermoso es venir a la presencia de Dios para ser socorridos. Me gusta el Salmo 121 porque el verso, amados, el verso 4 nos hace entender que hay un Dios que no se cansa de cuidarnos, que Él no se duerme, Él trabaja las 24 horas, Él como un buen padre está velando por nosotros, está cuidándonos, amados hermanos, porque el verso 4 dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová, dice, es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El verso 7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios nos da promesas preciosas, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, entendamos nosotros que nosotros no hicimos nada para poder acceder a esa entrada al Padre. ¿Quién accedió, mis queridos hermanos? Y fue aprobado por Dios, fue su Hijo, es decir, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Jesús pagó ese gran precio por nosotros. Luego, hermanos, cuando Él ya nos tomó, nosotros ahora sí hemos acudido a Él, pero no por nuestros propios méritos. Nuestra condición era de seguir constantemente desobedeciendo a Dios. Si Dios no nos hubiese tomado, amados hermanos, nosotros estuviésemos amando al pecado y aborreciendo a Dios. Damos gracias a nuestro amado Señor porque Él tuvo misericordia de nosotros. Volvamos nuevamente a Colosenses capítulo 2, verso 13. La palabra dice, ya vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cuando dice aquí Pablo con Él, se está refiriendo a nuestro amado Señor Jesucristo, perdonándoos, dice, todos los pecados. El apóstol Pablo nuevamente expone a los hermanos en Colosas esa posición que ellos tenían delante de Dios. Él les recordó y les dijo que ellos tenían que saber de dónde salieron, a fin obviamente de que ellos caigan en un envanecimiento doctrinal y en una arrogancia, porque eran seres humanos como nosotros. Entonces Pablo lo que quiso es que ellos mirasen totalmente a Cristo y lo exaltasen. Eso es el objetivo. Entonces la pregunta también que surge en este punto, también en este versículo es, ¿y cuál entonces sería, amados hermanos, o cuál era nuestra condición antes? Yo les puedo decir que nuestra condición era la peor de todas las condiciones. Era precaria, era miserable, era pobre. Es decir, nosotros nos creíamos ricos, que no nos faltaba nada, como el escritor de Apocalipsis, Juan, dice, escribiendo a una de las iglesias, dice, tú dices que eres rico, que no te hace falta nada, pero yo te digo que eres un pobre siervo
desventurado, miserable. Por lo cual yo te recomiendo que compres, dice, colirios y unjas estos colirios en tus ojos para que puedas ver. Esa era nuestra condición. Era la peor de todas. Es decir, estábamos viviendo en una mendicidad espiritual constante. Estábamos muertos, vivíamos en una pobreza espiritual constante. Amados hermanos, si Dios no nos hubiese tomado, si Él no nos hubiese rescatado, no estaríamos participando de su persona, no nos estaríamos deleitando de su palabra. Si Dios no nos hubiese tomado, no estuviéramos en este momento compartiéndole el mensaje. Si Cristo no nos hubiese tomado, no estuviéramos viviendo en santidad. Si Él no nos hubiese tomado, no estuviéramos alabándole al Señor en medio de las pruebas. Creo que si Él no nos hubiese tomado, estuviéramos dedicados al mundo, a la carne y dándole servicio a Satanás. Creo que hoy en este día domingo, amados, la gloria debemos darle siempre a nuestro amado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran privilegio, hermanos. Oh, si nosotros hoy pudiéramos ver con ojos espirituales esta realidad, no estuviéramos dedicados a las cosas vanas de este mundo, entenderíamos que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, amados hermanos, le pertenece a Dios y que el tiempo nos lo ha prestado para que nosotros, amados hermanos, podamos servirle, podamos anunciar el mensaje, podamos compartir el evangelio y no callar nuestras bocas, hermanos, en este tiempo. El verso, volviendo a Colosenses 2:13, dice: os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero, amados hermanos, en la parte de arriba había una expresión. En el verso 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué quiere decir esto? La incircuncisión era obviamente dejar intacto el prepucio del varón. Y esto ustedes saben que para el pueblo judío era una afrenta, y especialmente una afrenta a Dios, por lo cual los judíos tenían una costumbre que era de cortar el prepucio del varón, del miembro. Esto era una representación de que Dios había apartado a ese pueblo de las prácticas paganas del mundo y de la carne. Usando esta ilustración de esta tradición judía, y si la aplicamos hoy a la vida espiritual, podemos decir que es una imagen de que Cristo vino y cortó, amados hermanos, el poder del pecado y de la muerte, y lo llevó directamente en su propio cuerpo a la cruz, a la cruz. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Porque ser incircunciso es lo mismo que no ser salvos. En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo a los hermanos que ser incircuncisos es decir que estaban ellos unidos aún al mundo, al pecado, y estaban destinados al infierno. Entonces, Pablo usó este lenguaje, ya que los hermanos estaban familiarizados con esta práctica. Ahora, nosotros debemos saber que Jesús, en la realidad espiritual, nos limpió de todo pecado. Entonces, esto que vino como resultado, obviamente, ¿de qué? De poner la fe en Dios. Entendamos que la fe fue un regalo que Él nos dio, que Él implantó en nuestros corazones. Vamos, por favor, un ratito a Romanos, capítulo 4, verso 11. La palabra del Señor dice, vamos a leer desde el verso 7 para entender. Romanos 4, 7 dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces el verso 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues, dice, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no es en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amados hermanos, Pablo está refiriéndose a Abraham, al padre de la fe, que obviamente para llegar a ser padre de la fe tuvo que pasar por muchas pruebas, amados hermanos. Y entendamos que, como dice en el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos le fuese contado por justicia. Entonces debemos saber que en la salvación, amados hermanos, todos nosotros como creyentes hemos sido sometidos a una circuncisión no hecha a mano, sino a una circuncisión espiritual. Escúcheme bien, esta circuncisión era una práctica quirúrgica donde se cortaba el prepucio del varón, de su miembro. Entonces, al hablar de la circuncisión espiritual, quiere decir que Dios vino e hizo una intervención sobrenatural en el corazón del hombre y cortó la carne, ese prepucio, esa grasa que estaba en nuestro corazón, y nos libró de la muerte, del poder del pecado, amados hermanos, y del poder de la muerte. Entonces, gracias a Dios, porque Dios es el mejor cirujano del universo, porque Él hizo una intervención divina en nuestros corazones. Y solo Él pudo, amados hermanos, librarnos de la muerte. Solo Jesús tiene poder para salvarnos. Solo Jesús tiene poder para perdonar pecados. Gracias le damos al Señor por esta realidad. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6, verso 6. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, dice, crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vamos por favor por un momento a 2 de Corintios más adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, dice la palabra del Señor. El verso 17 dice las Escrituras. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Las cosas, dice, viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, tal como dice Colosenses capítulo 2, el verso 14, como estamos nosotros aquí leyendo. Vamos por favor a las Escrituras. Colosenses capítulo 2, ¿sí? Pero en verso 13 dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando, dice, todos los pecados. Ahora, sepamos que solo en esa unión que todo ser humano tiene con Cristo Jesús, pueden los muertos espirituales tener vida. Entonces, amados hermanos, le damos gracias a Dios porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos obedeciendo al príncipe de este mundo que era Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida y por gracia hemos sido salvos. Cuando el Señor, amados hermanos, dice, perdonándoos todos los pecados, y quiere decir que todos nuestros pecados fueron ya clavados en la cruz. Él nos perdonó de todos nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo tiene eficacia eterna. Esto quiere decir que yo por fe, si vengo y me arrepiento, amados hermanos, de corazón, sé que Él me ha perdonado y Él me lleva a restaurar mi comunión nuevamente con el Padre. Qué hermoso es nuestro amado Señor Jesús, mis queridos hermanos. Entendamos que ningún muerto espiritual tiene poder en sí mismo para poder salvarse. No es las tradiciones, no son las costumbres, no es ninguna religión la que salva al hombre. El único que tiene poder para salvar al hombre se llama
Jesucristo. Vamos un ratito a Romanos, capítulo 4, verso 17. Las Escrituras dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, solo Dios es el único que tiene poder para dar vida a un muerto espiritual. Él puede librarnos de la muerte eterna, amados hermanos. Y dice aquí, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios, porque todos los que hemos venido a Cristo tenemos una nueva identidad, amados hermanos. Nosotros tenemos el título más alto que cualquier ser humano haya obtenido, y este título es ser hijos de Dios. Y esto no es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, por nuestra habilidad, es porque Dios quiso darnos este título, amados hermanos, de ser hijos de Dios. Qué hermoso privilegio, mis queridos amigos, amigas y hermanos. Vamos nuevamente a Colosenses. Volvamos a Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer el verso 14. Dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Note aquí en el verso 14 lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora, la palabra acta era un manuscrito donde el dueño del acta obligaba a una persona a firmar esa acta y a comprometerse a pagar una determinada obligación. Entonces, quien firmaba esa acta reconocía la firma que estaba en esa acta como propia, lo cual esto le hacía a él responsable de la obligación que él tenía que pagar a ese acreedor. Esto utilizándolo en el aspecto espiritual. Amados hermanos, amigos y amigas, nosotros estábamos en deuda con Dios. Era una deuda incalculable. Tanto usted y mi persona no podíamos satisfacer, amados hermanos, con todas las cosas que hayamos hecho, con todas nuestras obras, por más moralmente buenas que hayan sido, poder satisfacer la justicia de Dios. Entonces estábamos con una deuda tan alta, tan incalculable, que aún haciendo todas las cosas, amados hermanos, buenas, que aún, amados hermanos, teniendo miles de millones de vidas humanas y tratando de agradar a Dios, jamás hubiésemos satisfecho la justicia divina de Dios. ¿Por qué razón? Porque solo calificó un solo ser humano en la humanidad, el único que fue capaz de llevar nuestros pecados, el único que fue capaz de cumplir las exigencias del Padre, el único que fue capaz de cumplir, amados hermanos, la ley y los profetas. Hablamos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amados hermanos, sepamos que todas las obras que nosotros hacíamos delante de Dios eran trapos de inmundicia. Y hoy también entendemos que antes de que Dios nos tome, vivíamos vidas religiosas. Tal vez muchos estábamos dentro de una iglesia cristiana, tratando de agradar al pastor, tratando de agradar a los hermanos, y yendo a la iglesia con la Biblia y haciendo muchas cosas, pero todo esto para Dios era trapos de inmundicias, porque nosotros no podemos impresionar a Dios con las cosas que hagamos. Es porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe, amados hermanos, cómo estamos delante de su presencia. Entienda que hubo una sentencia, una acta, cuyos decretos estaban en contra de nosotros. Y en esta sentencia lo que decía es que nosotros éramos merecedores de la muerte eterna. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces sepamos que como deudores de Dios, la única forma para poder pagar esta sentencia era muriendo, y no solo muriendo, sino yendo al infierno. Entonces, ¿dónde está el mérito en nosotros, amigos, hermanos, hermanas? ¿Dónde está el prestigio en nosotros? En ningún lado. Nosotros no tenemos ningún mérito. Nuestros méritos nos estaban llevando al infierno. El único que tiene el mérito de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado, es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios.
por ese gran amor que nos demostró a nosotros, amigos. Oh, si pudiéramos experimentar tal amor, amados hermanos. Esta acta era contraria. Lo que Jesús hizo fue borrar todos estos pecados que estaban escritos en esta acta, que pesaba contra usted y contra mí. Entonces, esta sentencia que estaba pesando contra nosotros, Dios tuvo que traspasarla a alguien idóneo. Ese alguien idóneo era su propio Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Este plan estaba ya desde la eternidad pasada, ya estaba, amados hermanos, hecho. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían planificado esta obra preciosa de la salvación. ¿Y qué le costó al Señor? Le costó su vida, hermanos. Le costó su vida. ¿Dónde vemos la forma como Jesús pagó por nosotros esta deuda de incalculable valor? Yo quiero que me acompañen, por favor, a Isaías, capítulo 53. Vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Yo siento la presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, en esta tarde. Y le doy gracias a Dios. Dice el verso 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como no dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús, amados hermanos, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en su propio Hijo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo que Isaías profetizó se cumplió, queridos hermanos y amigos. Y fue en aquella cruz que Dios puso todos los decretos que pesaban contra nosotros, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Amados hermanos, Él las puso en los propios hombros de su propio y amado y único Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero aquí surge una pregunta que yo creo que en casa ustedes también se la están haciendo. Es, ¿por qué el Padre tuvo que sacrificar a su único Hijo? Amados hermanos, creo que hay una respuesta y hay muchas respuestas, ¿no? Pero una de ellas es porque no había nadie idóneo y capaz en toda la humanidad para poder satisfacer la justicia de Dios. Era necesario que solo Jesús, su propio Hijo, pague, amados hermanos, este precio por nosotros, de dar su propia vida en expiación por el pecado de muchos. Entonces, si podemos ver cuánto le costó a Dios sacrificar a su propio Hijo por nosotros, yo le hago una pregunta a usted, séame sincero, delante de Dios. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida de sus hijos, de sus hijas, para que los sacrifiquen, los maten, los crucifiquen en una cruz como criminales por amor a los violadores, a los asesinos, a los adúlteros, a los mentirosos? ¿Usted daría a sus propios hijos? Y sea sincero, hermano, y respóndame con la verdad.
Yo creo que ninguno de ustedes, amados amigos y amigas, darían la vida de sus propios hijos por amor al pecador. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por esta noche, porque ¿quién tuvo como pregunta o la capacidad para poder pagar esta deuda incalculable, amados hermanos? Yo quiero decirles que el único que tuvo la capacidad para poder pagar esta deuda de incalculable valor se llamó Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá impedir predicar la palabra, hermanos. Nada, nada. Podrá haber ruidos, lo que haya, pero nada nos va a impedir predicar la palabra. Mire lo que dice aquí. Colosenses, cuando vamos a la palabra del Señor, y dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, el verso 14 parte B dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo les estaba enseñando a los hermanos de la iglesia en Colosas que esta sentencia, esta acta de delitos que había contra un criminal debía ser clavada en la cruz juntamente con el criminal. Es decir, el criminal que estaba sentenciado a la muerte tenía que ser crucificado con el acta. Entonces, cuando el criminal moría, el acta quedaba anulada, es decir, ya no tenía valor. Por eso creo que es bastante ligero, amados hermanos, decir que amamos a Jesús. No lo digamos de boca para afuera, ligeramente, sino hemos experimentado y entendido, amados hermanos, esta parte crucial de la vida de nuestro amado Señor. A Él le costó todo, a nosotros no nos costó nada, hermanos. No nos costó nada. Dios nos dio a nosotros ese don de la fe para poder nosotros acercarnos a nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hermanas, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha permitido en su misericordia hoy acercarme a ustedes y compartirles este mensaje. Hoy en esta tarde quiero agradecer a Dios por la vida de un querido hermano y siervo, y me da mucha alegría porque hoy Él me transmitió también palabra y estoy siendo instruido por lo que Él comparte. Hablo de mi querido hermano Richard Muñoz. Te mando un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Tulcán para ti que estás allá en Cuenca predicando la palabra. Me da alegría nuevamente verte en las filas de la batalla. Que Dios te bendiga y que todo lo que hagas, amado hermano, sea para la gloria de Dios y para edificar al cuerpo de Cristo. Por otro lado, quiero bendecir, amados hermanos, a todos los hermanitos, hermanas que nos están escuchando a través de este canal. Yo les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. En este tiempo vivamos, amados hermanos, en la presencia del Señor. Como les leía este Salmo 121, Dios nos ha prometido protegernos y guardarnos, y saber que de dónde viene nuestro auxilio, nuestra ayuda es solo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiero invitarles una vez más, amigos y amigas, a que se suscriban a nuestro canal. Está como Gabo Gudiño Villavicencio, donde ustedes allí al abrir encontrarán palabra de vida. Hoy estamos exponiendo este libro de los Colosenses. Es una epístola maravillosa que Dios, por su gracia hasta aquí, ha permitido que compartamos de una manera expositiva, verso por verso, esta hermosa epístola, y que Dios nos dé la gracia, hermanos, y nos dé la fuerza para poder, amados hermanos, seguir compartiendo la palabra. Animo también a los hermanos que están en esta cuarentena a que no se desanimen, a que busquen el rostro del Señor, a que sigamos orando, a que sigamos clamando a Dios. Yo tengo fe, hermanos, creo que Dios muy pronto nos llevará a pasar esta prueba. Y cuando salgamos de esta prueba, amados hermanos, sé que nuestras vidas no van a ser iguales. Pido, amados hermanos, de todo corazón, que venga lo que venga, pase lo que pase, usted se mantenga firme en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy su fiel colaborador y amigo. Hasta cuando Dios me decida tener aquí, amados hermanos, seguiré compartiéndoles la palabra.
De mi parte, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y una linda y bonita nueva semana, hermanos. Gracia y paz para todos en Cristo Jesús. Bendiciones.